Tengan muy buenas noches, compañeros. Nosotros somos el equipo número 3, que está integrado por Colocho Muso Cristian Josué, Gómez Fuentes Cristian Mauricio, Jiménez Figueroa Néstor Giovanni, Martínez Banega Roberto Carlos, Peña Jiménez Mario Alberto, Pineda Calles Wilber Ernesto, Sosa Alfaro Denix Alexander. A nosotros nos corresponde el tema de la NIC 37, provisiones, los pasivos contingentes y activos contingentes. NIC 37, pasivos contingentes y activos contingentes. Consideraciones generales. Los objetivos. El objetivo de esta norma es asegurar que se utilicen las bases apropiadas para el reconocimiento y la medición de las provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes, así como que se revele la información complementaria suficiente por medio de las notas, como para permitir a los usuarios comprender la naturaleza, el calendario de vencimiento e importes de las anteriores partidas. ¿Cuál es el alcance de esta norma? Esta norma debe ser aplicada por todas las entidades al proceder a contabilizar sus provisiones, los pasivos contingentes y los activos contingentes, a excepción de aquellos que se deriven de los contratos pendientes de ejecución, salvo si el contrato es de carácter oneroso, y aquellos de los que se ocupe alguna otra norma. Definiciones. ¿Qué es una provisión? Una provisión es un pasivo en el que existe incertidumbre acerca de una cuantía o vencimiento. ¿Qué es un pasivo? Es una obligación presente de la entidad, surgida a raíz de sucesos pasados, al vencimiento de la cual, y para cancelarla la entidad espera desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos. El suceso que da origen a la obligación es todo aquel suceso del que nace una obligación de pago de tipo legal o implícita para la entidad, de forma que a la entidad no le queda otra alternativa más realista que satisfacer el importe correspondiente. Por ejemplo, una obligación legal es aquella que se deriva de a. un contrato, ya sea a partir de sus condiciones explícitas o implícitas, b. la legislación, y c. otra causa de tipo legal. Obligación implícita es aquella que se deriva de las actuaciones de la propia entidad, en las que a. debido a un patrón establecido de comportamiento en el pasado, a políticas empresariales que son de dominio público o a una declaración efectuada de forma suficiente concreta, la entidad haya puesto de manifiesto ante terceros que está dispuesta a aceptar cierto tipo de responsabilidades y como consecuencia de lo anterior la entidad haya creado una expectativa válida ante aquellos terceros con los que se debe cumplir sus compromisos o responsabilidades. ¿Qué es un pasivo contingente? Es una obligación posible surgida a raíz de sucesos pasados y cuya existencia ha de ser confirmada solo por la ocurrencia o la falta de ocurrencia de uno o más hechos futuros, sucesos inciertos que no están enteramente bajo el control de la entidad, o una obligación presente surgida a raíz de sucesos pasados que no se ha reconocido contablemente. Un activo contingente es un activo de naturaleza posible surgido a raíz de sucesos pasados cuya existencia ha de ser confirmada solo por la ocurrencia, o en caso por la no ocurrencia, de uno o más eventos inciertos en el futuro, que no están enteramente bajo el control de la entidad. Un contrato de carácter oneroso es todo aquel contrato en el cual los costos inevitables de cumplir son la obligación que conlleva exceden a los beneficios económicos que se esperan recibir del mismo. Una reestructuración es un programa de actuación planificado y controlado por la gerencia de la entidad, cuyo efecto es un cambio significativo
el alcance de la actividad llevada a cabo por la entidad o la manera en la que tal actividad se provisión y otros pasivos. Las provisiones pueden distinguirse de otros pasivos tales como los acreedores comerciales y otras obligaciones acumuladas o devengadas, que son objeto de estimación por la existencia de incertidumbre acerca del momento del vencimiento o de la cuantía de los desembolsos futuros necesarios para proceder a su cancelación. Las obligaciones acumuladas o devengadas se presentan con frecuencia integrando la partida correspondiente a los acreedores comerciales y otras cuentas por pagar, mientras que las provisiones se presentan de forma separada. Relaciones entre provisiones y pasivos de carácter contingente. Esta norma distingue entre provisiones que ya han sido objeto de reconocimientos como pasivos, suponiendo de que su cuantía haya podido ser estimada de forma fiable, porque representan obligaciones presentes y es probable que para satisfacerlas la entidad tenga que desprenderse de los recursos que incorporen beneficios económicos. Pasivos contingentes, los cuales no han sido objeto de reconocimiento como pasivos porque son ya sea obligaciones posibles en la medida que todavía se tiene que confirmar si la entidad tiene una obligación presente que puede suponerle una salida de recursos que incorporen beneficios económicos, o obligaciones presentes que no cumplen los criterios de reconocimiento de esta norma, ya sea porque no es probable que para su cancelación se produzca una salida de recursos que incorporen beneficios económicos, ya sea porque no pueda hacerse una estimación suficiente, fiable, de la cuantía de la obligación. Reconocimiento. Provisiones. Debe reconocerse una provisión cuando se den las siguientes condiciones. A. Una entidad tiene una obligación presente, ya sea de tipo legal o una obligación implícita, como el resultado de algún suceso pasado. Es probable que la entidad tenga que desprenderse de recursos que incorporen beneficios económicos para cancelar tal obligación, y pueden hacerse una estimación fiable del importe de la obligación. Si esas condiciones no se cumplen, no deben reconocer una provisión. Las obligaciones presentes. En algunos casos excepcionales no queda claro si existe o no una obligación en el momento presente. En tales circunstancias, se considera que el suceso ocurrido en el pasado ha dado lugar a una obligación presente, si, teniendo en cuenta toda la evidencia disponible al final del periodo sobre el que se informa, es mayor la probabilidad de que exista una obligación presente que de lo contrario. El suceso pasado del que se deriva la obligación se denomina suceso que da origen a la obligación. Para que un suceso sea de esta naturaleza es preciso que la entidad no tenga, como consecuencia del mismo, otra alternativa más realista que atender el pago de las obligaciones creadas por tal suceso. Este será el caso solo si el pago de la obligación viene exigido por estatutos, o al tratarse de una obligación implícita, cuando el suceso, que muy bien puede ser una actuación de la propia entidad, haya creado una expectativa válida ante aquellos terceros con los que se debe cumplir sus compromisos o responsabilidades. Los pasivos contingentes. La entidad no debe reconocer un pasivo contingente cuando la entidad sea responsable de forma conjunta y solidaria en relación con una determinada obligación. La parte de la deuda que se espera que cubran los demás responsables se tratará como un pasivo contingente. La entidad en este caso procederá a reconocer una provisión por la parte de la obligación para la que sea probable una salida de recursos que incorporen beneficios económicos futuros, salvo en la extremadamente excepcional circunstancia de que no pueda hacerse una estimación fiable de tal importe. Activos contingentes. La entidad no debe proceder a reconocer ningún activo contingente,
Normalmente los activos contingentes surgen por sucesos inesperados o planificados, de los cuales nace la posibilidad de una entrada de beneficios económicos en la entidad. Un ejemplo puede ser la reclamación que la entidad esté llevando a cabo a través de un proceso judicial cuyo desenlace es incierto. Con la medición, el importe reconocido como provisión debe ser la mejor estimación al final del periodo sobre el que se informa del desembolso necesario para cancelar la obligación presente. Las provisiones se miden antes de impuestos. Riesgos e incertidumbres. Para realizar la mejor estimación de la provisión, deben ser tenidos en cuenta los riesgos, las incertidumbres que inevitablemente rodean a la mayoría de los sucesos y las circunstancias que concurrentes a la valoración de esta misma. El valor presente. Cuando resulte del importe el efecto financiero producido por el descuento, el importe de la provisión debe ser el valor presente de los desembolsos que se esperan sean necesarios para cancelar la obligación. La tasa o tasas de descuento deben ser consideradas antes de impuestos y deben reflejar las evaluaciones actuales de mercado de valor temporal del dinero y de los riesgos específicos del pasivo. La aplicación de las reglas de reconocimiento y medición. Pérdidas futuras derivadas de las operaciones. No deben reconocerse provisiones por pérdidas futuras derivadas de las operaciones. Contratos de carácter oneroso. Si la entidad tiene un contrato de carácter oneroso, las obligaciones presentes que se deriven del mismo deben ser reconocidas y medidas en los estados financieros como provisiones. Los costos inevitables de cumplir con las obligaciones que conlleva exceden a los beneficios económicos que se espera recibir del mismo. El costo de cumplir las dos cláusulas y la cuantía de las compensaciones o multas que se deriven de su incumplimiento. La entidad reconocerá cualesquiera pérdidas por el deterioro del valor que corresponden a los activos dedicados a cumplir las obligaciones derivadas del contrato. La reestructuración. Los siguientes ejemplos recogen sucesos que pueden caber dentro de la definición de reestructuración, como puede ser A. Una venta o liquidación de una línea de actividad. B. La clausura de un emplazamiento de la entidad en un país o región, o bien la reubicación de las actividades que se ejercitan en un país, región, a otros distintos. C. Los cambios de la estructura de la gerencia, como por ejemplo la eliminación de un nivel o escala de directivos empresariales. Y D. Las reorganizaciones importantes que tienen un efecto significativo sobre la naturaleza y el enfoque de las actividades de la entidad.